Primero, bienvenidos a todos. Estos 5 minutos no cuentan como parte de la presentación, solo como parte de problemas técnicos. La idea era un poco contarles desde nuestro lado algunas cosas que nos están pasando, como muchos necesitamos migrar a microservicios y necesitamos hacer un cambio de todo lo que es nuestro trabajo día a día, nuestro código y todo. Y queríamos contarles un par de prácticas que estamos implementando para después poder charlarlas y ver qué les parece, si tienen preguntas y poder ir mejorando nosotros y en todo lo que es la comunidad, ir viendo qué cosas se pueden implementar de un lado, capaz que hay cosas que a ustedes les parecen qué buena idea y también se pueden llevar de acá. Primero, una breve introducción de qué es Medallia. ¿De qué lado? Buenas. ¿Qué tal? Esta la voy a hacer un poco rápido en alguna parte y un poco lento en otra, pero ¿quién estuvo antes en Medallia en algunas meetups o meetups en general? Ok. Por lo menos el público se renueva y no es necesario. Asumo que no todo el mundo sabe qué es Medallia ni qué hacemos acá, pero Medallia es una empresa que nació hace una decena de años, más o menos, que fue fundada, que es una empresa de Palo Alto, una empresa de Silicon Valley, que se dedica a hacer un tipo de software, un tipo de sistemas que se llama Customer Experience Management, y que tiene oficinas por todo el mundo. Perdón, no, está bien, no, está buenísimo. Esta es la versión de la semana pasada. La semana pasada Medallia compró una empresa en Tel Aviv, en Israel. Así que justo hay una versión posterior de esta. Encima es como en el mapa. Le tuve que sacar el borde de Israel porque el borde era de 2 píxeles y era como no entraba en el mapa. Son 60 kilómetros por 200. Así que sí, bueno, es una empresa global que tiene oficinas en todo el mundo, pero que se dedica básicamente a un área, a un mercado que se llama Operational Customer Experience Management, que en una manera reducida lo que quiere decir es que Medallia está en el negocio de que las empresas puedan escuchar a sus clientes y a sus consumidores, sean estos consumidores en cualquiera de sus aspectos, o social, o por un IVR, o por un service que llega por mail, o por un encuestador que está en el negocio, o lo que fuere, ¿no? Le achica esa barrera que aún todavía sigue siendo bastante grande entre las empresas que venden un producto o que venden un servicio y los consumidores que lo consumen, para que pueda haber feedback. Es increíble la cantidad de veces que los productos pierden el foco o los servicios pierden el foco porque las empresas no saben qué es lo que sus clientes quieren, y eso es muchísimo más grande, muchísimo más importante a medida que las empresas se van tornando más complejas, más globales, con mayores volúmenes de datos, con ridículamente grandes volúmenes de datos, y eso es básicamente lo que hace Medallia. Medallia aporta una serie de herramientas, una serie de no te quiero empujar. No, dale. Una serie de herramientas, una serie de sistemas y para que las empresas puedan obtener business insights. Como dije antes, el equipo está distribuido, pero más importantemente, en realidad, bueno, cambiaron los ratios porque tenemos una empresa de ingeniería, ahora compramos una empresa y hay ingenieros en Tel Aviv, pero en realidad la empresa está más o menos dividida entre un 50% en ingeniería, un 50% en Palo Alto y un 50% acá en Buenos Aires, más o menos. Y después esto en realidad tiene mucho que ver con el hecho de que por qué estamos yendo a microservicios, ¿no? También la empresa es distribuida, los equipos están distribuidos, el producto necesita reflejar un poco esa arquitectura no sé si conocen la máxima que dice que en realidad los productos se asemejan mucho a los sistemas sociales que construyen ese software. El software tiende a parecerse mucho a los sistemas sociales que lo construyen. Y bueno, es como una necesidad básica de nosotros el poder alimentar y construir un software que responda a las necesidades distribuidas de un sistema social, no del sistema efectivo del software. Y la verdad que para eso
Esto me un pantallazo recontra global que no tiene nada que ver con nada, pero es como esa sensación de que tenemos una diversificación interesante de tecnologías porque somos muy pragmáticos con cómo manejamos esas tecnologías. Y para hilarlo con la razón de por qué es necesario también y vital para el negocio y vital para la empresa en sí misma esta migración a microservicios, es porque necesitamos, por cuestiones pragmáticas, tener que seguir siendo diversos en locaciones, diversos en equipos, diversos en productos, diversos en tecnología, y es como un paso natural para nosotros poder leveragear esta migración a servicios más pequeños y poder utilizarlo. Al mismo tiempo, Medallia está contratando software developers, absolutamente lo que se les ocurra, de todos los niveles. Ahora tienen que saber hablar hebreo aparte de inglés. No, inglés y castellano es más que suficiente, y con inglés solo ya está bien. Así que cualquier cosa, pueden, la página, hay unos folletos afuera, si están interesados, pueden mandar Twitter, pueden mandar mail, puede ser lo que quieran. Estamos interesados siempre en ver gente. Muchísimas gracias, y ahora dejamos a los chicos que sigan con la presentación. Bueno, un poco como acaba de decir Dami, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Vamos a hablar de microservicios, vamos a hablar de que todo el mundo está migrando a microservicios, todo el mundo necesita esto que dice Dami porque es a lo que nos está empujando el poder escalar los millones de datos, los millones de clientes, las empresas de cientos de ingenieros. Es necesario poder distribuir de alguna manera, y lo que todo el mundo elige es generar microservicios. Esta es la manera que nosotros elegimos de hacerlo, ¿no? Por eso también está bueno que ustedes lo estén escuchando y que con sus propias experiencias después se pueda generar charla y ir aprendiendo todos un poco. ¿De qué vamos a hablar? De lo que es nuestra nueva arquitectura, cómo hacemos los deploys, cómo hacemos los tests de esa arquitectura y cómo la monitoreamos, y después cómo impacta esto al pipeline de desarrollo, porque no es lo mismo con el estado actual en el que estamos, que tenemos un codebase de 1 millón de líneas de código, el equipo de ingeniería que se está duplicando todo el tiempo, 5 herramientas de test, de las cuales están todas hechas in-house, me parece, 11.000 tests unitarios porque varios van a la base de datos, levantan el entorno completo, o sea que el concepto unitario está como medio gris, no hay una estandarización, todo eso en un código tan grande, con tantos ingenieros trabajando al mismo tiempo, tests que tardan 4 horas, 5 horas, se nos encolan los chainsets para correr y terminan tirando timeout, o sea, cosas que nos están pasando de verdad. Entonces necesitamos ir para otro lado. Imagínense los que estamos acá, queremos mergear a master, terminan de correr los tests que tardan, voy a mergear a master, claro, pero justo ahí en el medio se me metió, entonces tengo que hacer el rebase y volver a mergear y ver si no tuve ningún conflicto y que corran los tests. Veo un par de caras que dicen, tipo, sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Y esto, los deploys son cada 2 semanas. Eso también nos saca un montón de agilidad de las mejoras que queremos hacer, porque sí, tenemos backlog de producto y cosas muy buenas a nivel de innovación, pero si tardas 2 semanas solamente si tardas 4 horas en correr los tests, ya tenés un tema que mejorar. Pero si encima tardas 2 semanas en ponerlos en producción, y es como muy difícil ir iterando, que es una de las grandes ventajas que puede llegar a tener los microservicios. Ir iterando de a poco es algo que necesitamos lograr. Y saltemos directamente a la parte de microservicios. Bien, yo voy a hablar acerca de Atlas. La idea de microservicios en el área obviamente depende de tener una plataforma de cloud nuestra. Atlas no es un nombre muy bueno. Probablemente hay muchos otros proyectos con el mismo nombre. Yo conozco al menos algunos que son grandes, pero coincidencias.
Acá Atlas llamamos todo lo que tiene a ver con nuestra plataforma de cloud. Básicamente la idea es tenemos un ambiente que es un poco más robusto, tiene una calidad un poco mejor, que nos permita escalar las aplicaciones desde una aplicación chica que necesita de poco procesamiento, poco espacio, hasta todo tipo de clientes que tenemos, algunos bien grandes. Y al mismo tiempo tenemos la flexibilidad de hacerlo manteniendo la consistencia de estructura, porque tenemos al mismo tiempo data centers que son mantenidos por nosotros. La misma estructura tenemos también en Amazon. Entonces intentamos hacerlo de una forma que la estructura en sí sea la misma, pero te permita hacerlo en cualquier tipo de infraestructura física, no necesariamente solo una estructura física que vos mantenés. La tecnología que estamos usando no es muy diferente de que otras empresas usan. La base es básicamente la misma que es usada por Twitter, por ejemplo. En general son contenedores de Docker que son gerenciados por Mesos y Aurora, dos proyectos de Apache. Básicamente el funcionamiento es el siguiente. Aurora es un scheduler que recibe solicitaciones de jobs, dice algo como necesito hacer un deploy de un job de Aurora que es representado por este contenedor de Docker. Este job tiene este requisito de capacidad de procesamiento, necesita tanta memoria. Aurora, por su vez, se comunica con Mesos, y Mesos tiene un modelo master-slave para comprender mejor cuál es la alocación de recursos en los servidores que tiene. Entonces, por ejemplo, acá empiezas un job, una necesidad de job por usuario. Aurora solicita eso a Mesos, que va a analizar la estructura que tiene. Si tiene un Docker container que no puede rodar en un determinado servidor acá, no va a intentarlo y va a hacerlo en otro servidor donde tiene capacidad disponible. Pero no es solo esto. La idea por detrás de esa arquitectura un poco más elaborada. Aurora, la verdad, es un rescheduler que intenta mantener un padrón Aurora intenta garantizar que el job esté rodando al menos una vez en la estructura que tienes, de acuerdo con el teorema CAP, de sistemas distribuidos. No caso CAP sería consistencia, A de availability, de disponibilidad, y P de tolerancia a particiones. Entonces, la configuración que usamos básicamente es una configuración que te permite tolerar bien particiones de red y mantener el sistema consistente, pero por teorema no se puede tener los tres al mismo tiempo. Entonces, tiene algunas situaciones interesantes. Esto. Para los datos usamos Ceph. Ceph es un sistema de file system distribuido que básicamente lo que utilizamos para persistir los datos dos volúmenes de Docker containers, porque los containers de Docker son transientes, son temporarios, no son como máquinas virtuales. Ese es un error muy común de comprensión. La idea de Docker es distribuir software y no simplemente hacer algo como una máquina virtual. Pero si es transiente, si es temporario, los datos que persisten, los datos que tiene que mantenerlos, son grabados en un lugar, en nuestro caso en Ceph. Esto está cambiando un poco. Para Amazon decidimos usar EBS de Amazon, padrón, pero para los sistemas de data center que mantenemos, son todos basados en Ceph.
Esa es la estructura básica de lo que tenemos. Obviamente son dispuestos racks con configuraciones semejantes. No mínimo 5 porque tenemos que mantener en algunas partes de la estructura como Mesos, Aurora. Los algoritmos son basados en quórum de Raft. Entonces tenemos que tener un número impar de servidores. No impar 2 multiplicado por n más 1 para tener una mayoría de quórum y tolerar una falla. Entonces acá más o menos como tenemos la estructura de servidores dispuestos de esta forma. Acá todo el top of rack switch, no es Tor de red de Tor. Bien, servidores de almacenamiento, de servidores de procesamiento, que son donde ejecutamos los contenedores de Docker, y controllers. Controllers son donde tenemos Mesos, Aurora, Zookeeper, un requisito de Mesos. Esta estructura de microservicios que usamos. La verdad, lo que hacemos fue desarrollar un software que acá llamamos de microdeployer, que básicamente empieza con un archivo de configuración en un Docker container y lo que hace básicamente crear un job de Aurora para hacerlo deployer. No tiene ninguna magia, básicamente usamos la Aurora como el scheduler definitivo para hacerlo. Es responsabilidad de Aurora garantizar self-healing, garantizar las cuestiones más importantes de confiabilidad, robustez. Eso. ¿Qué más? Bien, última cosa. Yo trabajo en un equipo que básicamente está preocupado en hacer testeos de software. Y básicamente Atlas también es un software. Es algo que tiene que ser testeado. Entonces es un poco complejo. Pero creamos algunos softwares acá que hacen esto, básicamente simulando las situaciones que son un poco más difíciles de simular en la realidad. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en un data center perdemos la conectividad de red de un rack completo de todos los servidores? Los softwares se mantienen funcionando, sí o no. Entonces, esto tenemos. Una parte interesante para vos quizá es Gin, que es una versión open source, que fue liberada hace no mucho tiempo, que tiene a base de todo el software de Atlas. No es Atlas por completo como usamos, porque internamente tenemos otras versiones específicas para los data centers que mantenemos, otras para Amazon, otras para ambientes de desarrollo local, pero esta es una versión neutra, una versión común, que sirve bien para hacer algunos testeos. Eso. ¿Vos? Bueno, yo le voy a contar un poquitito cómo manejamos la parte de monitoreo. Si bien todo el mundo, o sea, te hizo algo de monitoreo en la parte de hardware y infraestructura, supongo que más o menos todos hicimos lo mismo. La parte que empezamos a empujar mucho en Medallia es la parte de la aplicación. Es un poco la filosofía de DevOps de, ok, bueno, cada equipo conoce los KPIs de su aplicación, estas son las librerías, sepan qué es lo que tienen que monitorear y qué es lo que tienen que empujar como métrica. Y la parte de contenedores que, bueno, o sea, con toda esta movida de Docker tenemos que empezar a aprender, ok, bueno, ¿cómo lo monitoreamos? O sea, ¿cuáles son los KPIs de un contenedor? Y empezar a saber que, más allá de Docker, existe todo un core de servicios como Mesos, Aurora, trajo añadido Zookeeper. Todo eso tenemos que monitorear para entender que todos nuestros contenedores están funcionando correctamente. Eso es un poco lo que estamos usando actualmente. Es CollectD en Bare Metal. Lo que es infraestructura de networking, estamos usando equipos que llaman Cumulus, que por adentro tienen Linux también.
por lo cual estamos usando el mismo collectee. Librerías que lo leamos en la aplicación, así que es lo que estamos usando para las aplicaciones mismas. Y collectee, muchas veces levantamos contenedores con collectee para monitorear un servicio en particular, como por ejemplo Zookeeper o no sé, una base de datos. También levantamos contenedores con collectee que monitorean eso mismo. En este momento estamos usando una aplicación tercera que se llama Wavefront, que es lo que estamos usando para time series de monitoreo, y tenemos forwarders, que es donde acumulamos todas las métricas y lo tenemos revisando ahí. Y por otro lado monitoreamos del lado de los logs. No todos los contenedores usan un driver que se llama health, que en lugar de escribir a un file se lo reenviamos a Logstash. El Logstash lo guardamos todos y ahí hacemos tres cosas. Lo guardamos sobre Ceph, tenemos un stack de LK propio, y lo mandamos a otra empresa que se llama Sumologic, que es del cual hacemos algunas búsquedas y alertas basados en esos. Vale. Más o menos les dio una visión de qué pasa cuando le damos la orden de hacer el deploy. Pero una de las patas que nos forzó o que nos hizo migrar a microservicios es justamente todo el proceso de desarrollo, que se hacía casi imposible de escalar al nivel al que estamos hoy. Por ende, también estamos encarando esa pata. Creamos un servicio, un microservicio, para usar nuestros propios sistemas, que se encarga de comunicarse con el servicio de integración continua o con el desarrollador que quiera testear su código, ¿sí? Y de disparar todas las corridas de test necesarias. Como comenté antes, tenemos 5 herramientas de test distintas. Si hoy quieren, hacen un push de un commit al repositorio, tienen que entrar a las 5 herramientas, o algunas mismas las tienen que ejecutar manuales, para ver cómo van evolucionando los resultados. Entonces, la idea es que cualquiera de los desarrolladores se aísle completamente de eso y que su código vaya como por un tubo, por lo que llamamos promotion stages, ¿sí? Para que se vaya retroalimentando de su propio código, de los propios tests y de los propios resultados. El test service es el que va a recibir, va a compilar el código, va a ejecutar los test unitarios y va a decir, anduvieron bien, bárbaro. Ahí publico el binario al repositorio y digo, esto está bien, este commit está bien. Entonces, si está bien, va a pasar automáticamente a la etapa de integración, porque está perfecto. Entonces, ahí es donde empieza a comunicarse con otros servicios, ¿sí? En esa etapa nueva, que si está bien, ya el código, lo único que terminas haciendo es mergearlo a master, o el latest lo que dice es, bueno, este código está bien, luego deploy en una instancia de QA para que alguien pueda hacer un UAT, un smoke test o algo ya menos automatizable, algo más particular del caso que uno está testeando, y lo deja listo como para pasarlo a la etapa de release eventual. No significa que por cada commit vamos a hacer un release, pero por lo menos entender que el desarrollador solamente tiene que estar, una vez que hace el push del código, tiene que estar esperando que esto le diga, esto está bien, y no como hoy, que más allá del tiempo que tardan, la visibilidad es casi nula, y imagínense estar recibiendo 5 mails de 5 herramientas distintas que están corriendo al mismo tiempo. Entonces, al tener este test service, se los voy a acá, esto es un lío, pero más o menos, al tener el test service, cuando el código del servicio A dice, bueno, yo tengo un commit para testear, dice, bárbaro, vos sos el servicio A, yo para el servicio A tengo para el stage de dev, o commit como lo llamamos, tengo estas 3 herramientas para correr test, o estas tres configuraciones de test distintas para correr. Entonces,
este se encarga de todo, las dispara, las monitorea, dice esto está bien y le avisa al servidor de integración continua, mira que corrió todo, pásalo, o sea, comitear el código del repositorio, ¿sí? Cosa de que después el service de deployment pueda levantarlo en una instancia de QA y correr los test de integración. Los test de integración van a llevar a su vez a los test de sistema, que son los que por lo general terminan en la etapa anterior a un UAT, y todo esto es manejado por el testing service, que a su vez se termina comunicando con el deployment y con el repositorio. Entonces el desarrollador, o la gente que está trabajando sobre este servicio, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es asegurarse de que el service sepa qué tiene que correr, qué test tiene que correr para su servicio, y después el resto ya viene dado. ¿Qué nos beneficia esto? Nosotros profesionalmente podríamos hacer con Jenkins, o sea, esto es fácil hacer con Jenkins. La idea es aislarnos un poco, porque después, esto es peor que el slide anterior, uno puede ir retroalimentando con la metadata de los propios tests que está corriendo. Entonces, si uno sabe que los tests que corre tienen cierta cobertura, o al revés, dice, bueno, yo estoy tocando esta clase y con mi historial de corridas, la cobertura o sea, los tests que pasan por estas clases son estos, puedo correr solamente los tests que me generan la cobertura y generar una instancia de test unit, o sea, de unit test, inclusive anterior a correrlos todos, a una etapa principal, inicial, y voy generando después los stages completos. Entonces, la idea no es que el servicio viva solamente de la corrida actual, ¿sí? O de su pipeline actual para llegar al stage de release, sino que poder ir retroalimentándolo con los propios resultados de test históricos, ¿sí? Y con tal vez reglas estáticas o lo que sea que compartan otros servicios, porque al tener bases separadas de test, ¿sí? Un store separado, podés empezar, este servicio tiene dependencia con este otro, entonces cuando este servicio cambia algo, quiero disparar ciertos test de este otro servicio para saber si están bien las dependencias y no rompí nada. Entonces, como que por eso estamos haciendo el test service independiente de lo que podría ser la herramienta de integración continua, ¿sí? Porque el día de mañana no es esa herramienta, es otra, o el propio desarrollador lo puede disparar a mano y decir, bueno, mandá, empezá a correr y empezá a hacer el proceso. Eso es un poco lo que es la arquitectura del test service, y estamos. Se pasó rápido, me parece, espero que para algunos no se les haya pasado muy lento. Así que damos 5 minutos, un par de preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Como 2 minutos. ¿Tenemos 2 minutos? Bueno, tenemos 2 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. A nivel microservicios, vamos a hablar ya a nivel aplicación. Sí. ¿Cómo los delimitan? ¿Cuál es el límite que ustedes utilizan para saber que esta parte de esta aplicación se puede descomponer en un microservicio? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Una cosa que está muy buena que estaba pasando, que yo soy de los que más critico el tema de microservicios como primer asociador, ¿no? Bien, buenísimo. Empezamos a hacer microservicios hace 2 años más o menos. Y la primera reacción fue, vamos a poner esto por acá, microservicios. Perdón. ¿Querés venir acá si te...? Si aparte si no el cuello, ¿viste? Lo primero que nos pasó fue que decíamos, bueno, separamos esta parte, todo de error, ¿no? Empezamos a separar unas partes, sobre todo las más sencillas, por ejemplo, un sistema que hacía índices de Lucene. El indexador de Lucene podía conectar de una API al resto de otro monolito, era como una especie de prueba, ¿no? Y lo primero que nos pasó fue que nos topamos con este problema. El sistema de deployments estaba pensado para un script que, bueno, si tenés que deployar una cosa, o 2 o 3, vas actualizándolo. Todo el manejo de DNS interno del data center estaba pensado para 2 o 3 cosas. Y eso fueron 2 años, más o menos, o año y medio de discovery. Empezamos 5 personas
¿Ahora cuántos son en el equipo de San? No sé, 50, 40. Sí, más o menos. O sea, laburando full time, digamos, todos nosotros ingeniero, manager, product manager, y creo que ahora estamos como, bueno, volvemos al punto inicial, ¿no? Que es como, la infraestructura está lista, y ahora la pelota está como del lado de la aplicación, ¿no? Como, Claro. bueno, a ver cómo... Y mientras tanto lo que hicimos del lado de la aplicación fue un montón de modelización estática, que es como la contracara de, digamos, de la modelización. Yo pienso en microservicios como modelización en runtime. Vos podés pensar la modelización en runtime o en tiempo de compilación, digamos. Entonces, idealmente, lo que estuve haciendo ese tiempo fue modelizar en tiempo de compilación. No te garantiza una a la otra, podés tener, digamos, una muy buena modelización en tiempo de compilación por capas, y eso no quiere decir que vas a hacer un microservicio para cada capa, digamos. No sería una buena idea de un microservicio para domain y otro para storage, qué sé yo. Pero sí tenés compartimentación vertical en módulos, genial. Entonces hicimos eso y estamos en ese camino, ¿no? Pero es un laburo. Para mí, digamos, desconfíen de cualquiera que diga que hace microservicios y, no sé, 3 semanas. Pensar que es un codebase que tiene ya 10 años, ¿no? Como, Claro. pero bueno, es un laburo para mí súper interesante, ¿no? Eso es lo que me interesa. Hay gente que Sí, le gusta más Greenfield o qué sé yo, a mí me gusta FMI, Refactory, qué sé yo. Pero, por ejemplo, ¿podrías dar un ejemplo de una transacción y cómo la dividís en microservicios para tener un poco de idea? Una transacción. Claro, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo que teníamos ahora más que nada son cosas del estilo host, donde te conectás a una manguera de eventos y esa parte no tiene tantas transacciones. Vos decís transacciones distribuidas, ese tipo de cosas. Sí. Es un problema abierto. ¿Cómo hacer transacciones distribuidas? Básicamente, una de las cosas más interesantes que pasó también al principio de este proyecto fue que nos sentamos hasta incluso con el equipo de liderazgo de ingeniería, y en algún punto el CEO tuvo que firmar. Fue como, mirá que si vamos para este lado, vamos a tener un montón de propiedades buenas, pero otras propiedades las vamos a perder. Por ejemplo, consistencia, hard consistency, ¿viste? Así, no sé, quiero que esto siempre se haga refresh y que haga lo mismo. Y no, dame más o menos un minuto, ¿viste? Porque todos los nodos se tienen que ir sincronizando, y hay propagaciones. Entonces fue como, bueno, pero el chaval decía, bueno, pero pará, yo quiero esto y quiero lo otro, qué sé yo, bueno, pará, tenés que firmar, ponerle gancho de que algunas cosas me vas a permitir, digamos, de que puedo tener cierta... Entonces, una de las cosas que fue súper interesante fue poner de acuerdo a toda la empresa en cuáles eran los SLAs que tenían que ver con esos microservicios, como diciendo, si vamos a ir por la ruta de microservicios, sí, tus desarrolladores van a ser más eficientes, algunas de las cosas si las partís bien van a andar el blast radius, si se te cae un servicio no vas a afectar a otros, pero después no le pidas, como te digo, esos requerimientos de hard consistency, que justo hablamos con un cliente, por ejemplo en Gmail no podés reordenar los mails, o sea, siempre están en el orden cronológico, eso imagino a los program managers diciendo, che, estaría re bueno por una flechita acá que me lo ordene de manera, no, flaco, pará, eso va en contra de toda la arquitectura que hicimos, de que la parte más vieja se guarda, ¿viste? No sé, en Siberia y la parte nueva está en super caliente. Entonces es como que muchas veces tenés que hacer ese laburo, ¿viste? Bueno, vamos a partir de microservicios, bueno, pero pará, ¿qué arquitectura vamos a hacer? Y primero que nada, ¿qué me pongo de acuerdo con los product managers o, digamos, sobre todo empresa de producto, no vamos a hacer un producto que vamos a mantener muchos años? Firmarme acá con sangre, que no me vas a pedir nunca consistencia hard, porque si no, no hago esto. Y eso fue súper interesante, porque ¿Firmó? después vienen a 2 semanas y te lo piden igual, digamos, pero... Bueno, gracias, esperamos que les haya sido